Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 14. Primavera. El duque de Spoon, con su usual expresión de seguridad, revisaba los preparativos finales para partir. Su mirada escrutaba el carruaje que contenía el valioso cofre repleto de tesoros imperiales. Todo parecía estar en orden hasta que un sonido metálico resonó a través de la lluvia, haciendo que el duque contuviera la respiración. Eran las campanadas que anunciaban una desgracia inminente, y uno de sus hombres solo confirmó lo que eso significaba. El emperador Karr había muerto. De inmediato el sonido de pasos apresurados resonó por todo el recinto, mientras el interior del palacio imperial seguía envuelto en la oscuridad. Lennox a su lado gritaba con ansiedad que era momento de irse mientras miraba hacia atrás, buscando a alguien entre las sombras. Diana seguía sin aparecer, pensó con desesperación, y en ese momento un asistente llegó corriendo empapado hasta los huesos, informando que su hermana no estaba por ninguna parte. La desaparición de Diana, quien se decía que estaba embarazada del hijo del emperador, junto con la del propio Karr, creó una atmósfera aún más desesperada. Parecía que el último baluarte para reclamar la legitimidad de la familia imperial había desaparecido como un sueño. El duque de Spoon, ante el creciente peligro, dio media vuelta apresuradamente, dejando atrás el carruaje, acompañado por sus asistentes que cargaban los cofres y un puñado de escoltas leales. Sabía que al final de ese camino, Henry Wingfielder lo esperaba, y finalmente, tras atravesar el estrecho y embarrado sendero, divisaron una puerta de hierro por donde solían entrar y salir los sirvientes de menor rango. El soldado se apresuró a abrirla, pero cuando las puertas se abrieron, no fue Henry quien apareció para recibirlos. Bajo la lluvia torrencial, la figura que los esperaba era Lionel Herbert, quien los observaba con una frialdad glacial antes de dar una orden que resonó como una sentencia. Capturen vivos a August de Spoon y a Lennox Poitier. Y ni bien terminó de hablar, los caballeros de imponente figura desenvainaron sus espadas y se dirigieron hacia su objetivo. El pánico se apoderó del grupo de Despoon, quienes intentaron cerrar la estrecha puerta de hierro para protegerse. Sin embargo, la situación ya había salido de control. El duque y Lennox, viendo que todo estaba perdido, empujaron a sus soldados y asistentes hacia adelante, tratando de abrirse paso. Los caballeros de Lionel no tardaron en perseguirlos, conociendo cada rincón del palacio. Los guardias imperiales no les dieron tregua. Lennox y el duque de Spoon corrían como si la muerte misma los persiguiera, sintiendo el aliento de sus captores cada vez más cerca, y de repente, Lennox tuvo una revelación que podría ser su última esperanza: el sistema de alcantarillado. La alcantarilla conectada a la puerta norte conducía directamente al río. Los dos hombres llegaron finalmente a la entrada de las alcantarillas, un lugar donde la suciedad y el hedor del palacio imperial convergían en un torrente nauseabundo. Y pese a las protestas del duque, que miraba con asco el agua inmunda, ambos hombres, resignados a su suerte, se arrastraron entre la inmundicia. Para cuando lograron salir de la alcantarilla, el duque, completamente desorientado, tropezó, pero agarrándose del brazo de Lennox para no caer, ambos rodaron colina abajo hasta caer al río, el cual los arrastró cuesta abajo a través de los barrios marginales, donde finalmente fueron encontrados por unos residentes que los arrastraron hasta la orilla. Pero al reconocer la insignia en el brazo del duque, sintieron cómo la rabia y el resentimiento se encendían en sus corazones. La mayoría de los habitantes de los barrios marginales habían perdido todo por culpa de las torres, sus vidas arruinadas por los juegos de poder del emperador y el duque de Spoon. Y ahora, el destino les había traído a los responsables de su miseria. Los habitantes, con ojos brillantes y feroces, los acorralaron lentamente, como depredadores que conducen a su presa al final de su camino. El duque apretó su temblorosa mano tratando de mantener la calma, y levantó la voz con una falsa bravura, pero esta fue rápidamente silenciada por la risa burlona de la multitud, mezclada con el sonido de la lluvia. En esta situación, ni el estatus ni la autoridad tenían valor alguno. El duque y Lennox estaban atrapados con el río a sus espaldas y sin ninguna esperanza de escapar. Uno de los plebeyos gritó con ira que, siendo que ellos siempre habían sido considerados unos inmundos, no tenían por qué arreglar las cosas con diplomacia. Otro gritó que por las malditas torres había perdido a su familia. El duque intentaba hablar, pero de su boca solo salían balbuceos. Y finalmente, un iracundo hombre maldijo que ninguno de los dos encontraría la paz en ese mundo. Lo único que encontrarían era el camino a su propio infierno. Sentenció antes de lanzar la primera piedra. Y poco después,
los guardias encontrarían los cuerpos del duque de Spawn y Lennox cubiertos de sangre y suciedad. El final que habían encontrado era más que adecuado para la vida que habían llevado. En una noche oscura y azotada por una tormenta, las fuerzas revolucionarias lideradas por Elizabeth, Theseus y Lionel tomaron el control del palacio sin derramar una sola gota de sangre. Todo sucedió con una precisión escalofriante. Elizabeth se encontró con el cuerpo de su hermano el emperador tendido en el suelo. Su rostro, que había estado contorsionado por el dolor, ahora parecía yacer en un estado de descanso eterno. Pero las noticias no habían dejado de llegar una tras otra. El cuerpo de Diana había sido encontrado en la torre, las muertes de Lennox y el duque de Spawn y el hallazgo del sello del emperador en las alcantarillas, un símbolo robado que ahora era poco más que un trofeo de la decadencia. Su tío había muerto irónicamente en el lugar que tanto despreciaba, sin un atisbo de simpatía y repudiado por todos. Y al final, ¿de qué le sirvió el poder? Pero decidida a borrar cualquier rastro de sus enemigos, Elizabeth ordenó que los cuerpos de los hermanos Poitier y el duque de Despawn fueran tratados con el máximo desdén. Sus propiedades y títulos fueron confiscados, sus nombres degradados y los pecados del emperador Karl Ulrich quedaron registrados para las generaciones futuras como un legado de abandono y traición. Su cuerpo no sería enterrado en el cementerio imperial, sino que sería condenado al simple olvido. Theseus, tras recibir las órdenes de Elizabeth, se retiró, y ésta, cansada por todo el ajetreo, alzó la vista, notando la ferocidad que aún brillaban en los ojos de Lionel, una ferocidad que no había disminuido desde la persecución de medianoche, y sintiendo la ansiedad del hombre, Elizabeth sonrió ligeramente, así que, con un leve gesto que revelaba su entendimiento, dio la orden para que Lionel abandonara el palacio. Al llegar a la residencia del marquesado, Lionel subió las escaleras de dos en dos con el corazón latiendo con la fuerza de una tormenta. No se detuvo hasta estar frente a la habitación de Adele, donde finalmente recuperó el aliento y se arregló la ropa. Llamó a la puerta con una mano temblorosa. Cada segundo que pasaba le parecía una eternidad, preguntándose si Adele estaría dormida y si tendría que esperar otra noche para verla. Pero, al escuchar una voz suave desde el interior invitándolo a entrar, este abrió la puerta sin más preámbulos y el cálido aire de la habitación lo envolvió, mezclado con el delicado aroma de Adele. Ella estaba sentada en la cama mirándolo con ojos lánguidos, su figura iluminada por la luz vacilante de las velas. Lionel, sintiéndose como si estuviera profanando un santuario, se detuvo incapaz de avanzar más. El calor subió por su cuello cuando desvió la mirada, sintiéndose culpable por haberla despertado. Interrumpí tu sueño. La retiraré y nos vemos mañana por la mañana, murmuró, pero Adele lo detuvo de inmediato. No, te estaba esperando, respondió ella, con una sonrisa que hizo que el corazón de Lionel latiera con fuerza. Te he estado esperando, Lionel. El sonido de su nombre en los labios de Adele fue como un hechizo, una melodía que no enloqueció. Ella extendió su mano hacia él, invitándolo a acercarse. Lionel, incapaz de resistirse, cruzó la distancia que los separaba en solo unos pasos. Se arrodilló frente a ella, admirando su rostro suave y etéreo como un sueño. Adele, con un gesto delicado, rozó la mejilla de Lionel, y él sintió cómo su compostura se desmoronaba. Sus ojos se nublaron, sus labios se entreabrieron, y el calor del momento se apoderó de él. Te daré mi nombre, así que, ¿por qué no me das tu noche? Susurró ella, su voz un encantamiento que convenció a Lionel de que Adele era una bruja capaz de derretir su cerebro y convertir su voluntad en puro deseo. Adele, murmuró entonces él, cada vez más bajo, como si al decirlo le entregara su alma. Adele, dejándose llevar por la dulzura del momento, ordenó que lo repitiera, y su nombre fue pronunciado una y otra vez. El vacío en su corazón se llenaba de una calidez desconocida, y finalmente, incapaz de contenerse más, Adele lo besó con pasión. Lionel, sorprendido por la intensidad del beso, la atrajo hacia sí. Sus cuerpos se unieron en un abrazo ardiente. El cabello de Adele rozó su mejilla y él sintió que todo su ser se derretía bajo el toque de ella. De verdad, tú me vuelves loco. Desde el momento en que te vi por primera vez, confesó Lionel, su voz quebrada por la emoción. Los dos amantes se unieron en un abrazo apasionado, sus cuerpos fusionándose bajo la luz suave de la luna que entraba por la ventana, y mientras susurraban sus nombres, la noche se profundizó y el mundo exterior dejó de existir para ellos, perdidos en el calor de su amor compartido.
El amanecer llegó iluminando suavemente la habitación. La lluvia que había golpeado con furia las ventanas ahora era solo un recuerdo distante mientras el mundo despertaba con una nueva luz. Lionel, con el rostro enterrado en el pálido y delicado hombro de Adele, inhaló profundamente impregnándose del aroma que le traía paz. Con cuidado, se incorporó ligeramente observando a la mujer que dormía en sus brazos. Sus ojos, ocultos bajo pestañas delicadas, descansaban en un rostro sereno, los labios rojos y entreabiertos, su piel clara e inmaculada. Todo en ella parecía perfecto, como si hubiera sido esculpida por la luz de la luna. Incapaz de resistir la ternura del momento, se inclinó para besarla suavemente. Habían pasado la noche murmurando sus nombres, desatando sus pasiones, absorto en la simple maravilla de tenerla a su lado. Cada suave respiración de Adele era un hechizo que lo mantenía cautivo, incapaz de cerrar los ojos, temeroso de que se evaporara en cualquier momento. Desde que la había visto en el desierto, todo lo demás en el mundo había dejado de importar. Nada existía fuera de esa habitación, solo ella, su Adelaida. Lionel hundió su rostro en su hombro deseando que el tiempo se detuviera, que este instante durara eternamente. Pero de pronto una voz suave rompió el hechizo llamándolo. Él se enderezó respondiendo instintivamente a su llamada. Adele, aún medio dormida, se movió ligeramente y él aprovechó para besar su frente saboreando su nombre. Ella sonrió cerrando los ojos mientras enterraba su rostro en su pecho firme, inhalando el aroma a mezcle que era tan característico de él. Sentía sus músculos tensarse bajo su toque. Lionel deslizó una mano por su espalda acariciándola suavemente mientras el deseo volvía a encenderse en sus ojos. Pero el amanecer era implacable y la luz que se filtraba por la ventana les recordaba que el tiempo seguía su curso. Adele lo miró notando la sombra de preocupación en su rostro. «Tengo que ir a Gottorp», dijo entonces ella rompiendo el silencio. «Debo hablar personalmente con el emperador y luego regresaré». La noche anterior se habían entregado el uno al otro y aunque ambos deseaban que este momento durara para siempre, sabía que la realidad los reclamaba. Si no puedes regresar, por favor contáctame e iré a buscarte. Adele sonrió suavemente al escuchar su respuesta. Su amor por ella siempre tan palpable, tan inmenso, tanto que la hicieron estremecer y revelar lo que ella misma sentía. «Te amo», susurró, sintiendo cómo los fuertes músculos de Lionel se tensaban mientras la abrazaba con fuerza, atrapado entre el deseo que ella se quedara y la necesidad de cumplir con su deber. Adele estaba a punto de partir en su caballo escuchando los últimos regaños afectuosos de la señora Jiggs, cuando un bullicio repentino invadió la entrada de la casa del marqués. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Elizabeth apareció deteniéndose frente a ella con un documento grueso en mano. Adele, todavía incrédula, hojeó el documento. Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de lo que sostenía. Eran el título y las vastas tierras del duque de Despont, ahora transferidas a su nombre. Y notando su sorpresa, Elizabeth sonrió con un toque de diversión. «Ahora que el dueño antiguo ha desaparecido, quiero que te hagas cargo de esas tierras por mí. Además, necesito que establezcas un cuartel general contra las torres de Edgemont, igual que en Gottorp, así que regresa. Edgemont te necesita, Adele», dijo Elizabeth envolviendo sus brazos alrededor de ella. «Y no me hagas esperar mucho para verte de nuevo», añadió, su voz suavizada por un deje de afecto que rara vez mostraba. Conmovida, Adele prometió que lo haría sintiendo el abrazo cálido que le transmitía una mezcla de fuerza y despedida. Y después de ese último adiós, Adele finalmente se marchó con la sensación de que, si permanecía un segundo más, los remordimientos la invadirían. Tras la partida de Adele, Elizabeth ascendió al trono en una ceremonia que, aunque breve, marcaba un nuevo comienzo para el reino. La muerte de Karl había dejado vacante el trono y como heredera natural, Elizabeth asumió el cargo sin grandes celebraciones, consciente de la crisis que azotaba al país. En lugar de malgastar el presupuesto en fastuosidades, desvió los fondos de la coronación hacia el auxilio de los más necesitados, siguiendo así el ejemplo de la antigua emperatriz Adelaida. Los nobles que alguna vez se habían aliado con el duque de Despont no tardaron en jurar lealtad a la nueva emperatriz. Sin su antiguo líder, sabían que su única opción era abrazar el cambio. Elizabeth, decidida a restaurar el reino que Karl había arruinado con su tiranía, impulsó la reconstrucción de Edgemont.
Alexa Brunhild, ahora vicecapitán, reorganizó la Orden de Magos y lideró los esfuerzos de emergencia para atender la crisis que surgían en todo el territorio. Los recursos incautados a los hermanos Poitier fueron redirigidos a la reconstrucción de los barrios más afectados. Y aunque el puesto de líder del cuerpo de magos seguía vacante, los rumores de que Adelaida regresaría pronto mantenían viva esa esperanza. Mientras tanto, Lionel Herbert parecía no saber descansar. Se movía con la energía de alguien que temía detenerse, casi como si una pausa le costara la vida. Junto a los magos pasó mucho tiempo combatiendo monstruos, incluso su hermano Teseus, que estaba aún más que agotado, le rogaba que parara. «No tienes que hacerlo todo tú, la gente que tiene que venir vendrá», le decía Teseus en un intento de calmarlo. Pero Lionel, con un comentario punzante, cerró la boca de su hermano mayor, recordándole cómo él mismo había pedido a la emperatriz que se casara de nuevo durante la coronación. Después de eso, salió del castillo y, como era su costumbre, miró hacia el desierto cubierto de nieve. El frío era tan intenso que parecía que podía romper el aire, y mientras observaba el horizonte, no podía dejar de preguntarse si Adele ya habría llegado a Gottrov. Lionel deseaba poder dormirse y despertar el día que ella regresara. Sin embargo, su esperanza no muy lejana era cierta. Adele había llegado a Gottrov. Gibelino, que había llegado una semana antes, corrió hacia Adele como un toro en estampida. Theodore Signac y otros amigos cercanos también la recibieron con lágrimas en los ojos. Adele, cansada pero sonriente, los tranquilizó con un leve gesto. Palmeó los hombros de sus amigos mientras su mirada buscaba a alguien. Desde que partió, Caín había estado presente en su mente, aunque ahora no estaba ahí para recibirla. Fue entonces allí cuando divisó a un joven que avanzaba hacia ella. Era Lucio, su hermano menor, quien no había perdido el tiempo y pronto corrió hacia ella, su figura más alta y fuerte de lo que Adele recordaba. Cuando la alcanzó, la abrazó con fuerza, su gesto lleno de cariño y alivio. «¿Cómo has estado?». Lucio, con lágrimas asomando en sus ojos, respondió con una mezcla de reproche y dolor. «¿Cómo crees que he estado si te fuiste tan cruelmente?». Adele, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Apretó el hombro de su hermano con más fuerza mientras intentaba contener sus propias lágrimas. El reencuentro, aunque lleno de emociones, marcaba el inicio de un nuevo capítulo para ambos, donde las palabras pendientes y los abrazos retenidos comenzarían a sanar lo que el tiempo había roto. Al regresar a la oficina del emperador, Adele y Lucio se sentaron frente a frente. Lucio, con su serenidad habitual, escuchó en silencio mientras su hermana le contaba todo lo que tenía en su corazón, y cuando finalmente terminó, no pudo evitar hacer la pregunta que había estado resonando en su mente. ¿Es este realmente el camino que deseas? Adele guardó silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «No sé si algún día me arrepentiré de esta decisión, pero estoy segura de que arrepentirme de no haberlo intentado sería peor». «¿Lo amas?», preguntó Lucio, esta vez con un tono más directo. La respuesta de Adele fue firme, sin un atisbo de duda. «Sí». Al escuchar esa sencilla palabra, Lucio no pudo evitar sonreír, su expresión relajándose. Si su hermana amaba a ese hombre, entonces ahora quería conocerlo. Adele sonrió en respuesta, ya habría tiempo para eso. Lucio entonces asintió y le entregó un objeto familiar. Hacía pocas semanas, Gibelino se había arrodillado ante el emperador ofreciendo ese sello, informando la decisión de Adelaida, una que por primera vez ella había tomado por interés propio. Lucio había sabido en ese momento que Adele tomaría su camino, y durante toda la semana había llevado con él aquella reliquia, reflexionando una y otra vez, pero finalmente solo había una respuesta que podía dar. «Hermana, donde sea que vayas, seguirás siendo la princesa de Gottrov y siempre serás mi hermana. Así que por favor, llévalo contigo. Ya has dado tu vida por Gottrov. ¿Qué más puedo esperar de ti? Así que toma esto, y si algún día necesitas mi ayuda, solo házmelo saber. Estaré allí de inmediato». Adele no pudo evitar sonreír ante la resolución de su hermano. Era evidente que había crecido y se había fortalecido en su ausencia, y esa fuerza ahora la apoyaría en su decisión. Durante los 3 días que Adele permaneció en el Palacio Imperial, no tuvo un momento de tranquilidad. Sus amigos cercanos acudieron en masa para estar con ella, llenando sus días de risas y despedidas. Sin embargo, la emperatriz viuda nunca apareció, y Adele
tampoco fue a buscarla. Y entonces un día Lucio le sugirió a su hermana que regresara en primavera, pero Adele simplemente sonrió y negó con la cabeza. En las noches solitarias, el recuerdo de una habitación fresca con gotas de lluvia golpeando la ventana y el aroma salvaje de alguien que la esperaba la perseguía, y ella quería volver a Edgemont a su lado lo antes posible. Para el cuarto día, Adele finalmente se preparó para partir. Lucio le ofreció organizar un matrimonio nacional, pero ella rechazó cortésmente la propuesta. Decidió devolver todas las tierras y propiedades que le pertenecían en Gottorp a la familia imperial, deseando irse tan ligera como había llegado. El día de su partida, Lucio, junto con otros sirvientes y amigos cercanos, se reunieron para despedirla. Sorprendentemente, la emperatriz viuda nunca dijo nada. No salió a despedir a su hija, manteniéndose en su silencio hasta el final. Y mientras las tropas de Adele pasaban por las afueras del palacio imperial, una figura apareció al costado del camino. La mujer, con el cabello negro como la noche recogido en un moño elegante, se parecía mucho a Adele. Sí, era la emperatriz viuda quien finalmente había decidido mostrarse. Adele detuvo su caballo y bajó para acercarse a su madre. La emperatriz la miró con frialdad para advertirle que se arrepentiría de su decisión, pero Adele sacudió la cabeza con convicción. Definitivamente nunca lo haría. ¿Es por ese tal Lionel Herbert?, preguntó entonces la mujer con un tono inquisitivo, y Adele respondió afirmativamente, muy segura de su elección. Es descendiente de la familia Baldur. He oído hablar de ese apellido, comentó la emperatriz viuda, observando a la simple delegación sin emblema ni ostentos que seguían a su hija, y una sombra de desagrado cruzó su rostro. Eres la princesa de Gottorp. ¿No sería mejor casarte oficialmente de nuevo? Pero ante las inquisiciones de su madre, Adele sonrió. Lo único que quiero es volver lo antes posible. Al escuchar las inesperadas palabras de su hija, la emperatriz viuda parpadeó incrédula. Quiero estar junto a esa persona cuanto antes, mamá, confesó Adele, con una sinceridad que desarmó a su madre. La emperatriz viuda la miró fijamente sin poder creer lo que escuchaba. Por primera vez en años vio a su hija realmente viva, con una expresión llena de vitalidad y sin rastro de arrepentimiento. Era como si el peso de los años se hubieran desvanecido, dejando solo a una mujer decidida a seguir su corazón. Adele entonces se despidió con una reverencia, pero antes de que pudiera irse, la emperatriz viuda, luchando por mantener la compostura, le hizo una última pregunta. ¿Los tiraste? Adele, sorprendida, se giró para enfrentarla. ¿Su madre había sabido acerca de los viales? Pero tras pensar un breve instante, Adele confirmó sus sospechas con una leve sonrisa. La emperatriz asintió una vez más, ocultando su rostro bajo la capa mientras retrocedía, para luego dar su consentimiento a que ella se marchara. Sin más palabras, madre e hija se despidieron con una mirada. Y mientras Adele se alejaba, la emperatriz viuda sintió una extraña punzada en el corazón, como si estuviera dejando ir algo irreemplazable. Las lágrimas comenzaron a brotar, una emoción que no había sentido ni siquiera en los momentos más difíciles. Adele llegó al puerto envuelta en el frío invierno de Gottorp. Sin vacilar, abordó el barco que la llevaría de regreso a Edgemont, y mientras el barco se alejaba, Adele se apoyó en la barandilla mirando la tierra que había sido su hogar por tanto tiempo. El puerto, las montañas, todo parecía desvanecerse en la distancia. Fue entonces que vio a alguien corriendo hacia ella, y su corazón dio un vuelco. Era Cain Knox, quien se detuvo al borde del puerto mirando impotente mientras el barco se alejaba, sintiendo una mezcla de tristeza y resentimiento por la mujer que se iba cortando todos los lazos con Gottorp. Pero mientras la veía partir, no pudo evitar correr hacia ella, su primer y único amor. Y aunque sabía que ese adiós sería para siempre, Caín mantuvo la compostura. Con manos temblorosas se inclinó en señal de respeto, un gesto que Adele correspondió con una triste sonrisa. El viento invernal arrastraba las lágrimas que luchaban por escapar de sus ojos, y solo entonces Adele susurró el nombre de su viejo amigo. Adiós, Caín, adiós, Gottorp. Con el corazón lleno de emociones contradictorias, Adele se quedó en silencio, mirando hasta que Caín y Gottorp se convirtieron en meros puntos en el horizonte, desapareciendo finalmente de su vista.
Ese invierno, Edgemont se sumió en un frío intenso. Lionel, con el corazón inquieto, había trasladado su dormitorio a la habitación de Adele, como si su presencia pudiera traerla de vuelta. Salía temprano a trabajar y regresaba tarde cada noche, pero cada día su expresión se desvanecía un poco más. El mayordomo de la residencia Herbert corrió a pedir ayuda a Teseus, preocupado de que el marqués no estuviera durmiendo bien, o peor aún, que se enfermara. Pero Teseus en esos momentos también cargaba con sus propias angustias, pues resultó que su propuesta de matrimonio había sido rechazada por la actual emperatriz, quien le había recordado la ley sobre consortes imperiales y la necesidad del poder del duque Baldur. Teseus ahora entendía la frustración de su hermano menor. Fue entonces que, notando lo desolada que se veía la mansión, Lionel finalmente despertó de su letargo. La residencia Herbert, a pesar de su esplendor, era una mansión antigua que Lionel había ocupado rápidamente después de heredar su título, sin detenerse a considerar una remodelación. El interior, con sus muebles de caoba y ébano, eran dignos pero anticuados y lúgubres, por lo que decidió que era hora de transformar la mansión, comenzando por su decoración. Su falta de experiencia le llevó a buscar la ayuda de la condesa Jix, una anciana que había regresado al puesto de administradora general del Palacio Imperial, quien a su vez aceptó gustosamente y se encargó de la remodelación, devolviendo día a día la vida a la mansión. Lionel, en su empeño, comenzó a prestar atención a detalles que nunca antes le habían interesado: paisajismos, candelabros e incluso pequeños objetos decorativos. 3 habitaciones del último piso fueron demolidas para crear una sala familiar más amplia, y los armarios se llenaron del licor favorito de Adele. Lionel también pidió a la señora Jix que preparara vestidos que hicieran brillar a Adele incluso en el umbral del Palacio Imperial. Y entre tanto, cuando la nieve empezaba a derretirse y la primavera finalmente se asomaba, Edgemont comenzaba a estabilizarse bajo el firme liderazgo de Elizabeth. Teseus, después de muchos intentos y mucho esfuerzo, logró cortejar a la emperatriz, sorprendiéndola de que su frío y siempre controlado exmarido demostrara una insistencia tan apasionada. Asimismo, Lionel continuó con su proyecto de embellecer la mansión Herbert. El jardinero ansioso logró que todos los árboles trasplantados brotaran con éxito. La señora Jix, quien frecuentemente visitaba la mansión, preguntó con curiosidad cuándo se celebraría la boda de Lionel y Adele. Sin embargo, mientras todos disfrutaban de la primavera, Lionel parecía seguir atrapado en un invierno interminable. Teseus, habiendo encontrado la paz con Elizabeth, trató de cuidar de su hermano menor, pero sabía que solo una persona podía sacarlo de su melancolía. Los días pasaron, y cuando las magnolias blancas finalmente florecieron, Lionel se encontró mirando constantemente hacia el puerto, esperando el regreso de Adele, pero las magnolias se marchitaron y ella no regresó. Y entonces, una tarde, cuando las flores silvestres comenzaban a florecer, Lionel recibió una carta, y sin pensarlo 2 veces, dejó todo atrás y corrió hacia las murallas del castillo de Edgemont. Su corazón latía salvajemente mientras avanzaba, ignorando el paisaje primaveral a su alrededor. Sabía que el tiempo de espera había sido largo, pero la carta de Adele le daba una esperanza renovada. Al llegar al castillo, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un dorado rosado. Lionel, apoyado contra la pared, divisó a lo lejos a un grupo de personas acercándose. Entre ellos, reconoció la figura de una mujer montando a caballo, con su cabello largo negro ondeando al viento. Su corazón dio un vuelco al ver que era Adele. Esta, al percatarse de Lionel, detuvo su caballo en un campo de flores silvestres, recordando un sueño que había tenido hacía un tiempo, uno en el que se encontraba en un lugar similar con Lionel a su lado. Con una sonrisa, ella recogía un puñado de flores, y cuando se enderezó, vio que Lionel corría hacia ella atravesando las suaves olas de hierbas. El corazón de Adele se llenó de una felicidad abrumadora al verlo. El paisaje era sencillo, pero estaba cargado de una calidez que nunca antes había experimentado. Se sintió completa, como si cada parte de su ser estuviera en armonía con el mundo que la rodeaba. Y cuando Lionel llegó hasta ella, Adele lo llamó con todas sus fuerzas. Su voz resonó en el aire, rompiendo el hechizo del invierno que había atrapado a Lionel. Él respondió con la misma intensidad. Corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que parecía unir sus almas en un solo latido. El viento, la puesta de sol y el dulce aroma de las flores silvestres parecieron detenerse en el tiempo, creando un momento eterno para ellos dos. Y mientras se abrazaban, Adele estalló en una risa clara y pura. Una risa que anunciaba el fin del invierno y el comienzo de una primavera cálida y renovadora. Lionel, su añorada primavera,
Sí, finalmente, Adelaida había encontrado su lugar. To bridge this endless night. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.